ocurre cierta situación que genera controversia. Es que el valor de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial, según las guías americanas del 2017, utilizan valores de presiones arteriales sistólicas por arriba de 130 y diastólicas por arriba de 80 como diagnóstico de hipertensión, por lo menos en estadio 1. O sea que según estas guías, pacientes que tengan presiones de 130, 80 o más son pacientes considerados hipertensos estadio 1. Sin embargo, en este mismo año, poco después de la publicación de estas guías americanas, surgen los resultados del estudio HOPE-3. El estudio HOPE-3 es un estudio que se hizo con más de 12,000 pacientes por más o menos 5 años y medio, en el cual se establecía que el uso de una terapia combinada de dos fármacos, candesartán hidroclorotiazida, generaba beneficios en pacientes hipertensos con presiones arteriales sistólicas por arriba de 140 milímetros de mercurio, en promedio 154 milímetros de mercurio, como se observa en la tabla. O sea, que pacientes con un diagnóstico de hipertensión estadio 1 y con riesgo cardiovascular bajo a moderado se benefician de tratamiento antihipertensivo en terapia combinada con dos fármacos. Sin embargo, esto no ocurrió con pacientes que presentaban presiones arteriales sistólicas menores de 140. Pacientes con presiones arteriales sistólicas menores de 140 no se beneficiaban de tratamiento antihipertensivo con un riesgo bajo a moderado, hablando de riesgo cardiovascular. Entonces, con el estudio HOPE-3 queda en evidencia de que hay poca evidencia que respalde el uso de estos nuevos valores de corte por la Sociedad Americana del Corazón. Y se comprobó también de que estos pacientes con hipertensión estadio 1 tienen reducción de la muerte cardiovascular, de infartos no letales y de enfermedad cerebrovascular no letal como factor primario en este estudio. Lo que sí llegan en un consenso, las mayorías de las guías, es que los pacientes que tengan edades entre 18 a 65 años deben tener como valores metas de presión arterial, presiones arteriales menores a 130-80 milímetros de mercurio, pero nunca menor de 120-70. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 años o en pacientes frágiles, se les da un grado de permisibilidad, generando que estos puedan tener valores como valores metas por debajo de 140-80 milímetros de mercurio, si los toleran, pero nunca por debajo de 120-70. Entonces, un concepto que está utilizándose actualmente con gran ímpetu es el concepto de riesgo cardiovascular. No solamente las guías de hipertensión arterial hablan de riesgo cardiovascular, sino que en la actualidad incluso el uso de medicamentos hipolipemiantes, el uso de medicamentos en el tratamiento de la diabetes, todos estas nuevas guías de tratamiento evalúan el riesgo cardiovascular de un paciente el tratamiento farmacológico. Hablando nuevamente de hipertensión arterial, la Sociedad Europea establece sus valores como valores de corte para hipertensión arterial, en donde se mantiene que presiones arteriales sistólicas por arriba de 140 a 59 o diastólicas entre 90 a 99 se consideran hipertensión grado 1, a diferencia de lo que mencionábamos anteriormente con las guías americanas que hablan de 130 a 39 a 85-89 como valores diagnósticos para hipertensión estadio 1. La Sociedad Europea establece la existencia de 3 grados de hipertensión, en donde el grado de hipertensión 3 es aquellos pacientes con presiones arteriales sistólicas por arriba de 180 y presiones arteriales diastólicas por arriba de 110. Entonces, el riesgo cardiovascular lo que hace es ser un factor importante al momento de determinar qué tratamiento vamos a darle a un paciente. Pero, ¿qué ocurre? Este mismo año, hace poco más de 2 meses, la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial dice, ok, las guías americanas hablan de ciertos valores de corte, las guías europeas tienen sus valores, vamos a tratar de llegar a un consenso y salen entonces este año las nuevas guías de la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial, en donde ellos están de acuerdo con las guías europeas por los resultados que arrojó el estudio HOPE-3, que el grado 1 de hipertensión se establece con presiones arteriales sistólicas por arriba de 140
159 y presiones arteriales diastólicas entre 90 a 99. Lo que hace es que simplifica la tabla que veíamos anteriormente, esta tabla que se encuentra aquí, estableciendo entonces el diagnóstico en 2 grados de hipertensión arterial. Todo lo que se encuentra por arriba de presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 160 y diastólicas mayores o iguales a 100 se considera entonces un grado 2 de hipertensión, a diferencia de las guías europeas que hablan de una hipertensión grado 3 cuando los pacientes presentan presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 180 y presiones arteriales diastólicas mayores o iguales a 110. Entonces, todas las guías de hipertensión coinciden en señalar la necesidad de estratificar el riesgo cardiovascular global antes de tomar decisiones terapéuticas, pues el nivel de riesgo es determinante para la selección de la estrategia de tratamiento farmacológico inicial. Algunas recomendaciones que se pueden ver según la guía americana de la hipertensión arterial es que ellos hablan de que el paciente hipertenso o el tratamiento antihipertensivo en estos pacientes debe iniciarse con 2 antihipertensivos de primera línea de distinta clase cuando los pacientes presentan una hipertensión estadio 2 mayor de 140/90. Esto es estadio 2 según las guías americanas, recordando que según las guías europeas y según la guía internacional de la hipertensión arterial, presiones arteriales mayores de 140/90 hablan de un estadio 1 de hipertensión arterial, recordando que esto viene dado por los resultados arrojados en el estudio HOPE-3. Las guías americanas también hablan de que un solo fármaco puede ser utilizado en aquellos pacientes adultos con hipertensión arterial estadio 1, presión arterial es entre 130/80 y 140/90, lo que para la guía de la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial y para la guía europea vendría siendo la llamada presión arterial normal alta, que como se vio en el estudio HOPE-3, estos pacientes que presentan una presión arterial normal alta no se benefician de tratamiento antihipertensivo si no presentan por lo menos un riesgo cardiovascular muy alto a nivel de las guías europeas o alto a nivel de las guías de la Sociedad de Hipertensión Arterial. Si son pacientes con un bajo a moderado riesgo cardiovascular que presentan presiones arteriales normal altas según esta guía, no hay evidencia de que haya algún beneficio en el tratamiento antihipertensivo con fármacos. Se recomienda el tratamiento combinado para la mayoría de los pacientes hipertensos. Las combinaciones preferidas son las de un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llámese IECA o ARA2, con un calcio antagonista o un diurético. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo en un paciente que tiene la presión alta? Según las guías europeas, siempre vamos a comenzar con cambios en el estilo de vida. En pacientes con presiones arterial normal alta, se debe considerar el tratamiento farmacológico cuando tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad coronaria. En los pacientes con hipertensión grado 1, el tratamiento farmacológico debe ser inmediato si hablamos de un paciente con un muy alto riesgo cardiovascular, con enfermedad renal o con lesión a órgano mediado por hipertensión. Mientras que el tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos grado 1 con bajo riesgo, sin enfermedad cardiovascular o lesión a órgano blanco, se debe iniciar cuando la presión arterial no se controla en un lapso de 6 meses con cambio del estilo de vida. A diferencia de los pacientes hipertensos grado 2 y grado 3, que siempre recibirán tratamiento farmacológico de forma inmediata asociado a cambio del estilo de vida. Y las metas a alcanzar de presión deben ser en un lapso no mayor de 3 meses. Cuando hablamos de las recomendaciones de la Sociedad de la Hipertensión Arterial, los pacientes que se encuentran dentro del grupo de hipertensión arterial grado 1 y grado 2 deben iniciar siempre con cambios del estilo de vida. El tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial grado 1 debe realizarse de forma inmediata en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o con lesión a órgano mediado por hipertensión.
mientras que los pacientes con hipertensión grado 2 siempre recibirán tratamiento farmacológico de forma inmediata. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con una presión en un grado de hipertensión grado 1 que presenta un riesgo cardiovascular alto? Bueno, en estos pacientes el tratamiento farmacológico debe iniciarse si no se controla la presión arterial en un lapso de 6 meses con cambio del estilo de vida. Ahora, hay algo que es bastante peculiar en las guías de la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial, y es que ellas hablan de recomendaciones óptimas y recomendaciones esenciales según los diferentes escenarios de cada país. Por lo menos, si hablamos de una región aquí en Panamá como el Ñurú, donde el acceso a fármacos es difícil, tenemos que hacernos la pregunta: ¿en el Ñurú, en Panamá, es difícil el acceso a fármacos? Bueno, no hay difícil acceso a fármacos. Entonces, los pacientes que presentan un riesgo cardiovascular bajo y que no mejoran con cambios en el estilo de vida por 6 meses deben ser tratados con medicamentos o terapia farmacológica de no alcanzarse la meta a 6 meses. Pero, ¿qué ocurre si hablamos de una región y decimos que, bueno, sí, en el Ñurú, en Panamá, es difícil el acceso a fármacos y por esta razón tenemos que tomar medidas distintas? Entonces aquí hablamos de las recomendaciones esenciales, donde se iniciará el tratamiento farmacológico cuando sea posible en pacientes de bajo riesgo que se encuentren entre los 50 a 80 años. Entonces, estas recomendaciones son bastante importantes a nivel de la guía que nos presenta la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial, porque toma en consideración factores regionales, factores económicos, que no son quizás tomados de forma tan clara en otras guías. Cuando hablamos de presiones sistólicas menores de 150 milímetros de mercurio, o un paciente que presenta un riesgo cardiovascular bajo, o un paciente mayor de 65 años, o un paciente anciano frágil, tenemos dos opciones para iniciar el tratamiento. Uno, comenzar monoterapia a dosis bajas, o dos, iniciar de salida una combinación de dos fármacos a dosis bajas. Pero siempre que tengamos pacientes con presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 150 milímetros de mercurio a cualquier nivel de riesgo cardiovascular, terapia combinada con dos medicamentos, si se puede en un solo comprimido o monopíldora. Y de esta forma vamos viendo con los controles de presiones la necesidad o no de ir aumentando las dosis o combinaciones de medicamentos hasta asociar 3 fármacos a dosis plenas. Las metas en la mayoría de los pacientes es alcanzar presiones arteriales menores de 130/80, a las excepciones que mencionamos anteriormente, pacientes frágiles, pacientes ancianos. Entonces, en esta gráfica podemos ver la relación que existe de un estudio que se hizo en Reino Unido y República Checa, que a mayor número de comprimidos que recibe un paciente para una terapia de cierta enfermedad o enfermedades, el rango o el porcentaje de pobre adherencia aumenta. Entonces, de forma resumida, a mayor número de comprimidos, píldoras o pastillas que un paciente tenga que recibir, peor será la adherencia de estos pacientes al tratamiento farmacológico. La pregunta que siempre nos hacíamos entonces: ¿iniciar la estrategia antihipertensiva farmacológica en monoterapia o combinación? Bueno, ya sabemos cuándo. ¿Qué fármacos seleccionar y a qué dosis para el inicio del tratamiento en monoterapia? ¿Qué fármacos debemos incluir en la combinación? Y esta es la pregunta ideal que debemos hacernos al tratar hipertensión. Las familias que conocemos para el tratamiento de la presión arterial son 5 familias principalmente: los IECA y los ARA2, que son inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, los calcioantagonistas, los diuréticos y los beta-bloqueantes. Se ha visto que los IECA y los ARA2, en combinación con los calcioantagonistas, son las 3 familias que mayor evidencia tienen en lo que es regresión de hipertrofia ventricular y regresión de lesión de la microcirculación vascular. También se ha entrado en cuestionamiento de que el uso de diuréticos y betabloqueadores se pudiera ver relacionado con un aumento de la aparición de nuevos casos de diabetes en pacientes que tienen un riesgo metabólico alto. O sea, que aquellos pacientes que se encuentran a un grado de prediabetes podrían incluso desencadenar una diabetes mucho más rápido
con el uso de diuréticos o betabloqueadores. Las estrategias del tratamiento farmacológico, según las guías europeas, hablan de que inicialmente en un primer escalón utilizaremos un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llámese IECA o ARA2, asociado a un calcio antagonista o un diurético, y se puede un solo comprimido. Resumiendo lo que vimos en la tabla anterior, en la gráfica anterior, de que a menor número de comprimidos, mejor la adherencia del paciente. Debemos considerar la monoterapia en pacientes con hipertensión arterial grado 1 y de bajo riesgo o en pacientes muy ancianos, mayores de 80 años o pacientes frágiles. Si necesitamos subir a un siguiente escalón, podemos entonces asociar un IECA o un ARA a un calcio antagonista más un diurético. Ya cuando hablamos de hipertensión arterial resistente, añadir espironolactona 25 a 50 miligramos cada día u otro diurético, alfa bloqueante o beta bloqueante. Considerar la referencia a un centro especializado. En el tercer escalón, como se menciona aquí en el cuadro, se habla de una triple combinación más espironolactona u otro fármaco. Cuando utilizamos beta bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión arterial, pues debemos considerarlos en cualquier escalón de lo que ya mencionamos cuando exista indicaciones específicas para su uso. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, angina, pacientes post-infarto, fibrilación auricular o mujeres embarazadas o con intención de embarazo. Cuando hablamos de las recomendaciones de la Guía Internacional de la Hipertensión, estas nos hablan de que inicialmente utilizaremos una combinación de IECA o ARA asociado a un calcio antagonista. Inicialmente combinando dos fármacos a dosis bajas. Si es necesario, subiremos a un segundo escalón que consta de combinaciones de dos fármacos a dosis plenas. A diferencia de las guías europeas, las guías de la Sociedad Internacional guardan o reservan el uso del diurético para escalones más avanzados, como vemos aquí, en un tercer escalón donde combinan tres fármacos. Y ellos mencionan que debemos considerar la posibilidad de utilizar calcio antagonistas más diuréticos en pacientes de raza negra, ya que ha mostrado que se alcanza un buen control de la presión arterial con esta combinación en este tipo de pacientes. Ya en un cuarto escalón, cuando hablamos nuevamente de una hipertensión arterial resistente, el uso de IECA o ARA más un calcio antagonista y un diurético asociado a espironolactona 12.5 miligramos a 50 miligramos día. Idealmente, como mencionamos, siempre en combinación fija en un único comprimido siempre que se pueda. Entonces, lo que sí está claro es que todas las guías de hipertensión arterial coinciden en recomendar el inicio de tratamiento con una combinación fija de dos antihipertensivos para la mayoría de los pacientes, reservando la monoterapia para pacientes de muy bajo riesgo y para ancianos frágiles. Las guías también coinciden en recomendar la reducción de la polifarmacia para mejorar la adherencia terapéutica que es muy baja en estos pacientes y más mencionamos en la gráfica anterior cuando el uso de comprimidos es más alto. Aquí vemos entonces una comparación del primer escalón de las recomendaciones europeas y el primer escalón de la Guía Internacional de la Hipertensión, en donde la principal diferencia es la recomendación del uso del diurético en un primer escalón según la guía europea y guardar el uso del diurético para escalones más avanzados según la guía de la Sociedad de la Hipertensión Arterial. Entonces, este fue un caso que yo escuché en una presentación de un médico cardiólogo español, doctor Coca, y me pareció un caso bastante interesante como para transmitir lo que acabamos de ver en la charla. Entonces se habla de una paciente femenina de 48 años, enfermera, que presenta cifras de presión arterial elevadas y detectadas por su compañera en varias ocasiones. La presión arterial confirma cifras medias de 164, 102 milímetros de mercurio. No es fumadora, no toma alcohol ni drogas de adicción, tiene una vida sedentaria, un padre hipertenso y ella presentó hipertensión arterial en su último embarazo, resuelta tras el parto. Al examen físico se observa una paciente con una obesidad central, un índice de masa corporal de 32. Los laboratorios hablan de unos niveles de LDL en 150, glucosa en 116 y un cociente albúmina creatinina en 54 miligramos, un EKG normal.
Entonces, ella realizó la llamada automedición de presión arterial o AMPA por 7 días con muestra de cifras de 152,94 milímetros de mercurio como cifras promedios de medidas. Recordando que cuando se habla del AMPA o la automedición de presión arterial, el diagnóstico de hipertensión se hace con presiones mayores de 135,85 milímetros de mercurio, ya que siempre la automedida lleva a cifras tensionales menores que las medidas que se obtienen a nivel del consultorio. Entonces, hablamos de una paciente que tiene una hipertensión arterial grado 2 con riesgo cardiovascular alto por lesión a órgano mediado por hipertensión. La paciente tiene hipertensión arterial de grado 2 con riesgo cardiovascular alto por la asociación de obesidad central, hiperglicemia en ayunas, dislipidemia y microalbuminuria. Su cifra de presión arterial sistólica se deben reducir unos 34 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica unos 22 milímetros de mercurio. La decisión correcta es iniciar un tratamiento con un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona o un calcioantagonista o un diurético. Por su perfil metabólico, la guía europea aconseja asociar un calcioantagonista, mientras que la guía de la Sociedad Internacional de la Hipertensión lo sugieren siempre. Como mencionamos anteriormente, se ha visto que el uso de betabloqueadores y el uso de diuréticos puede aumentar la aparición de nuevos casos de diabetes en pacientes que tienen un factor de riesgo o de tipo metabólico alto o pacientes por lo menos que presentan una prediabetes. Además de los cambios en el estilo de vida, especialmente la reducción de peso y el ejercicio físico regular, debemos iniciar el tratamiento con una combinación fija de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona más un calcioantagonista en un único comprimido al día y es una opción excelente en este paciente. Entonces, si hablamos del uso de un ARA2, podríamos utilizar el irbesartán de 150 miligramos asociado al alodipino de 5 miligramos o un IECA, un perindopril 5 miligramos asociado a alodipino 5 miligramos, que serían dosis bajas. ¿Qué hacemos si el paciente a los 3 meses la presión arterial no alcanzó la meta que estábamos buscando, metas menores a 130-80 milímetros de mercurio? Pues tenemos varias opciones. Una es el tratamiento, si es bien tolerado, de incrementar la dosis de nuestros bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, irbesartán de 150, pasarlo a 300 miligramos, que es el comprimido que normalmente se da a nivel de las instituciones públicas aquí en Panamá. Perindopril de 5 a 10 miligramos. Y podemos entonces considerar si mantener la dosis de anodipino, que es nuestro calcioantagonista, a la misma dosis de 5 miligramos, aumentarlo a una dosis de 10 miligramos. Otra opción que tenemos es si el tratamiento era bien tolerado, pero aparece un discreto edema mareolar que puede ocurrir con los calcioantagonistas y la presión está próxima a la meta, es más aconsejable entonces utilizar dosis plenas de nuestros inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mantener los niveles o las concentraciones que se estaban utilizando de los calcioantagonistas y agregarles entonces un diurético, en este caso la hidroclorotiazida, comenzando con 12,5 miligramos de hidroclorotiazida cada día. Las guías clínicas hacen recomendaciones generales basadas en la mejor evidencia disponible obtenida de estudios epidemiológicos, ensayos clínicos controlados y su metaanálisis, en donde los resultados finales son promedios de un determinado parámetro de un grupo de pacientes, cuyas características no son necesariamente similares a las del paciente concreto que nos visita a diario en la clínica. Por esta razón, las decisiones finales sobre un paciente concreto las debe tomar su médico en base a su riesgo cardiovascular, sus características clínicas y socioeconómicas, con el consentimiento del paciente y en el contexto del sistema de salud en el que el médico trabaja. Y recuerden siempre que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Es importante siempre no compararse con nadie, sino tratar de ser la mejor versión profesional y personal que uno pueda presentar. Y bueno, eso sería todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Entonces eso era más que todo lo que hoy quería compartirles, conversar con ustedes.
una forma más sencilla de ver lo que ha ocurrido a nivel de las actualizaciones en el manejo de la presión arterial. Y bueno, saber de que es importante mantenerse actualizado, lo nuevo que va saliendo, ir viendo qué cambios hay en los tratamientos convencionales, y de esta forma entonces podremos ser buenos o excelentes profesionales. De parte de los muchachos que están, no sé si alguno tiene una pregunta, la puede escribir o bien la puede decir también. Vamos a esperar a ver si alguno tiene alguna pregunta. Ok. Buenas noches, Elvia Morales. No es para una pregunta, sino para comentarios. Muy buena la presentación del doctor Baloco, teniendo en cuenta que fue dinámica con los mapas, los diagramas, porque realmente cuando va a la práctica clínica, uno se hace un esquema de cómo puede ser el manejo de cada paciente, porque como nos decía una doctora, los pacientes no son recetas de cocina, o sea, cada paciente exige algo distinto. Hay algunos que van a coincidir, pero siempre teniendo en cuenta el sexo, la edad, los factores modificables y no modificables. Desde ahí debemos partir y tener en cuenta eso para poder tener lo del tratamiento. Aparte de que existen tantas guías, tantas actualizaciones, pero siempre tenemos que atinarnos a lo que se parece a nuestra sociedad panameña, que quizás sea más la americana, aunque hay pautas de la europea que también tenemos que tomar en cuenta. Y eso era lo que quería agregar. Gracias. Sí, hablando un poco de eso, pero lo que ocurre es que por lo menos en el estudio HOP3, que es el que ha mostrado más evidencia en cuanto al manejo de pacientes con un riesgo cardiovascular bajo a moderado, con presiones mayores de 140 en cuanto a presiones arteriales sistólicas, ese fue un estudio que se utilizó una cantidad de pacientes mayor de 12.000 pacientes, y como mencioné también, se realizó por 5 años y medio. Entonces, la ventaja que tiene el estudio HOP3 es que gran parte de los pacientes que participaron del estudio eran pacientes de origen latinoamericano. Por eso es que los resultados del estudio HOP3, que se utiliza para la actualización de las guías europeas, es altamente reproducible en la población latinoamericana. Así que eso también es importante a considerar en ese aspecto. Excelente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta para ir pues cerrando? Yo sí, profe. Doctor, disculpe. Mi papá por decirlo así, paciente de hipertensión, pero yo en realidad no vivo realmente lo que él siente, pues yo quisiera saber qué síntomas presentan en las personas. Ok, buena pregunta. Se sabe bastante de que los pacientes hipertensos generalmente no presentan ningún tipo de sintomatología en la mayoría de los casos. Los pacientes con hipertensión es una enfermedad conocida como una enfermedad silente. Los pacientes normalmente no presentan sintomatología hasta que ocurren entonces desenlaces que pueden llevarse con un mal control de la presión arterial. Por lo menos los infartos, pacientes que desarrollan además accidentes cerebrovasculares. Entonces, por eso la importancia es de un buen control de la presión arterial. Tomarse los niveles de presión cada cierto tiempo, más si eres un paciente hipertenso, sabiendo si los controles de presión son adecuados, porque que estés recibiendo tratamiento antihipertensivo no significa que estés bien controlado. Que tú estés tomando una anlodipina de 5 miligramos no significa que tu presión esté bien controlada. Por eso es importante el seguimiento, tomarse las presiones de forma rutinaria cada cierto tiempo, y de esta forma ver si los controles de presiones han alcanzado los valores meta que nosotros estábamos buscando, que en la mayoría de los pacientes son menores de 130-80, y en las consideraciones que mencionamos anteriormente, pacientes frágiles, pacientes mayores de 65 años, presiones por debajo de 140-90 milímetros de mercurio.
Entonces no existe una sintomatología, pero sí hay factores que pueden inducir a que la presión se ponga alta. Sí hay ciertos factores, recordando que la hipertensión es multifactorial. La causa inicial es, casi siempre se diagnostica la hipertensión como una hipertensión esencial. La causa de la misma no la conocemos a ciencia cierta, pero se saben los mecanismos que pueden generar esto. Por lo menos un paciente que tiene una dieta elevada en sodio, se sabe que los niveles elevados de sodio aumentan la presión arterial. Entonces en estos pacientes lo que se busca es decirle, hey, tienes que bajar el nivel de ingesta de sodio diario. Se ha visto que pacientes que aumentan el riesgo también del consumo de potasio, más o menos 3.5 gramos de potasio al día, presentan reducciones de presiones arteriales sistólicas de más o menos 4.4 milímetros de mercurio y hasta 2.5 milímetros de mercurio de presiones arteriales diastólicas. Entonces, por eso es importante estas recomendaciones, como reducir el peso. Ya se sabe que también la pérdida de peso reduce hasta 5 a 10 milímetros de mercurio las presiones arteriales sistólicas. Ok, muchas gracias, profe. Okay. Doctor, disculpe. Okay. ¿Alguien más tiene alguna consultita? Yo tengo una consulta. Buenas noches, doctor. Bueno. Quisiera saber qué recomendaciones usted daría a algún paciente que esté empezando tratamientos de hipertensión. Bueno, las recomendaciones inicialmente, como las guías mencionan, siempre el tratamiento antihipertensivo tiene que ir acompañado de cambios en el estilo de vida. Reducir la ingesta de sal, aumentar la actividad física, por lo menos caminata, 30 minutos, 3 a 4 veces por semana. Serían las cosas iniciales, ¿no? También es importante saber de que otra cosa que se mencionó es la evaluación del riesgo cardiovascular. Que un paciente que sufre del colesterol, LDL alta, reducir la ingesta de este tipo de medicamentos altos ácidos grasos, porque esto también aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de complicaciones. Igual pacientes que son diabéticos o pacientes que sufren del colesterol, llevar a controles metas su azúcar, llevar a controles metas sus niveles de colesterol, porque normalmente este tipo de enfermedades crónicas no se manifiestan solas, puede que sí ocurra, pero en la clínica se ve bastante que pacientes que sufren del colesterol o que sufren de la presión tienden a sufrir de algo más. Entonces, lo que se busca es una evaluación íntegra del riesgo cardiovascular, dar tratamiento al colesterol si el paciente lo requiere, cambios en el estilo de vida, alimentación saludable, actividad física, el tratamiento antihipertensivo y poco a poco ir alcanzando los valores metas de presión arterial. Profe, ay, discúlpeme. Doctor, otra consultita. Entonces, las emociones fuertes, por decirlo así, se considerarían un factor de riesgo ya en una presión de grado 2, por decirlo. La O hipertensión, grado. la hipertensión emocional no existe. No existe la hipertensión emocional. Lo que sí es cierto es que hay ciertas situaciones que aumentan el tono simpático del cuerpo, que aumentan la liberación de catecolamina como adrenalina, no la adrenalina, que pueden inclusive generar un aumento brusco o súbito de la presión arterial en ciertas circunstancias. Pero aquel paciente que es hipertenso es un paciente que si presenta una hipertensión sostenida se considera un paciente hipertenso crónico. Hay ciertas circunstancias como la hipertensión enmascarada o la hipertensión de bata blanca que aumentan el riesgo cardiovascular en comparación con pacientes que manejan presiones arteriales normales, pero ya el diagnóstico es un poco más fino. Se necesita entonces ya medidas de presiones arteriales en casa,
medidas ambulatorias de presiones arteriales para hacer el diagnóstico de estas condiciones. Pero vuelvo y te repito, el concepto, si la pregunta es que el concepto de hipertensión emocional no existe. Sí hay situaciones que pueden desencadenar a que haya un aumento súbito del tono simpático que pudieran generar un mayor aumento de presión, y esto es lo que genera a veces en ocasiones que ciertos pacientes puedan desarrollar eventos de tipo infarto agudo del miocardio, eventos de tipo cerebrovasculares, por ese aumento agudo en exceso de la presión. Ah, sí, por eso es que a eso se refería mi pregunta, porque muchos toman de ejemplo de que una emoción fuerte causa un infarto. Entonces, por eso era mi pregunta. Es que en la consulta se ve bastante, ¿no? Que el paciente llega, tú le preguntas, señor, ¿usted sufre de algo? Bueno, a mí se me subió la presión una vez porque tuve una impresión, un susto, pero no me tomé más la presión, nunca supe si de verdad sufrí la presión. Entonces es bastante importante indagar en eso. ¿Cuántas veces le pasó eso, señor? ¿Cuántas veces le tomaron la presión? ¿Cuántas veces le han dicho que la presión la tenía alta? Usted sabe que es importante tener un control adecuado de presión porque hay complicaciones como el derrame, comúnmente conocido al accidente cerebrovascular o infarto, que pueden desencadenar complicaciones en su vida. Entonces es importante indagar ese aspecto para el momento de dar tratamiento con la evaluación del riesgo cardiovascular y entonces poder de esta forma presentarle las mejores opciones terapéuticas al paciente. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento más recomendado o el más adecuado para un paciente diabético que sufre de hipertensión arterial? Bueno, como mencioné también, es importante saber que los fármacos que presentan una mayor evidencia en cuanto a la regresión de hipertrofia ventricular, en cuanto a la regresión de alteraciones a nivel de la microcirculación vascular, se encuentran los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, además de que tienen un efecto de tipo nefroprotector. Entonces, por eso es que inicialmente estaría bueno comenzar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llámese IECA, llámese ARA2, asociado entonces a un medicamento de tipo calcio antagonista, porque como ya mencionamos también anteriormente, el uso de ciertos medicamentos tipo beta bloqueadores, tipo diuréticos, pueden generar una aparición temprana de diabetes en ciertos pacientes con riesgo metabólico. Entonces, ya si hablamos de un paciente diabético, inicialmente podríamos comenzar con una combinación de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona asociado a un calcio antagonista. Poco a poco vamos titulando a dosis bajas y vemos que las presiones no se controlan. Es importante entonces ir aumentando las dosis y llevar un adecuado control de los niveles de la glicemia, porque también es importante saber que si tenemos una buena presión controlada, pero el azúcar está volando, no se controla bien, las lesiones a órganos mediados por la diabetes, en este caso nefropatía, retinopatía diabética, entre otras, van a ir aumentando. Entonces, más que todo, la recomendación es, a nivel de la presión, se podría comenzar con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona asociado a un calcio antagonista y un adecuado control de los niveles glicémicos. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, de parte de Codecac, doctor, para nosotros es un placer que nos haya podido acompañar en esta ocasión y pues esperamos poder contar con usted en alguna nueva oportunidad. Y muchísimas gracias, creo que ha sido de mucho aprendizaje para todos los que estamos aquí. Pues de nuestra parte del comité organizador, muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.